Es bueno reconocer que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Y este es el día que el Señor ha hecho, hermanos, para gozarnos y para alegrarnos en Él. Nos gozamos y nos alegramos en Él, mis hermanos, porque verdaderamente tú y yo podemos, hermano, decirle a Él con todo nuestro corazón, verdaderamente cuán agradecidos estamos con Él. Me gustaría que preparara la escritura, hermano, si trae su Biblia, si no, ahorita proyectamos el pasaje, pero Dios quiere seguir hablando a nuestras vidas, hermanos. Dios quiere seguir hablándonos, Dios quiere seguir instruyéndonos. Dios quiere, oh hermano, que cada uno de nosotros podamos seguir buscándole, sirviéndole, que cada uno de nosotros sigamos, mis hermanos, por el camino correcto que es Él. Me gustaría que fuéramos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a dar lectura del versículo 15 al 20, hermano. Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 20. Y hermano, vamos a ir meditando también la palabra, no solamente leyéndola, sino también irla meditando. Y cuando digo irla meditando, mis hermanos, es irla comprendiendo, es ir entendiendo lo que Dios quiere hablarnos, mis hermanos, a través de su palabra. Y Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19 en adelante, nuevamente 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Es necesario que cada uno de nosotros podamos siempre darle gracias a nuestro Dios, darle gracias a Él, mis hermanos. Dice la Escritura, en todo. Dar gracias a Dios en todo. Y hermanos, hemos llegado a algunos días de terminar este año 2025, mis hermanos. Y muchos tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios. Hermanos, digo que muchos tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios, hermanos. Porque verdaderamente, verdaderamente muchas cosas el Señor ha hecho, mis hermanos, a favor nuestro. Hemos visto la mano de Dios. Mis hermanos, disfrutado las victorias que el Señor nos ha dado. Hermanos, y este domingo, el cual por ahí, hermano, les puse ahí del WhatsApp, que era un domingo de agradecimiento, un domingo de gratitud, hermano. Un domingo de agradecimiento, un domingo de gratitud. Y es el domingo en el cual, por ser el último domingo del año, es el momento de agradecerle a Él. Agradecerle a Él con nuestras propias palabras, toda y cada una de sus bendiciones. Hermano, hay muchas cosas por qué agradecerle a Dios. Hay muchas cosas, mis hermanos, que las puedo mencionar, o quizás usted también ya le dio gracias a Dios por estas cosas, como es por la familia, como es por la vida, como es por la salud. Tantas cosas,
porque hay que agradecerle a nuestro Dios. Darle gracias a Él por el trabajo, darle gracias a Él también por mis hermanos en Cristo, darle gracias a Dios por los amigos, darle gracias a Dios también, mis hermanos, por todos los momentos felices que vivimos en este año 2025, oh, hermano. Y hermano, como lo leímos en este pasaje de Efesios capítulo 5, dice la escritura en el versículo 20 que tenemos que hacerlo dándole gracias a Dios en todo. Tenemos que darle gracias a Dios en todo, hermano. Y por todo, en todo y por todo tenemos que agradecerle a nuestro gran Dios. Agradecerle, hermano, todas las cosas que he mencionado. Quizás ya lo hizo o ya lo hicimos y lo seguiremos haciendo, porque tenemos un corazón agradecido por nuestro gran Dios. Pero también, oh, hermano, tenemos que hacer un agradecimiento espiritual. Y este agradecimiento espiritual va un poco más allá de nuestro agradecimiento por todas las cosas que el Señor nos ha dado, hermanos. El agradecimiento espiritual, hermano, va más allá, no solamente porque nos sentimos felices por las cosas que hemos recibido, sino también debemos, mis hermanos, estar agradecidos y felices, y nos sentimos gozosos, mis hermanos, y agradecidos por conocer y entender, hermano, a Dios. Por conocer y entender a Dios. Porque, hermano, cuando tú y yo le empezamos a conocer, cada día tú y yo anhelamos conocerle aún más. Y, hermano, yo estoy seguro y espero no equivocarme, pero yo estoy completamente seguro que la mayoría o todos mis hermanos, cuando llegamos a Cristo hasta este momento, le hemos ido conociendo aún más. Y, hermano, sé que hay el deseo en nuestro corazón de seguirle conociéndole a Él aún más. Diciendo en su canto: cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Que ese sea el anhelo de todos mis hermanos. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y, hermanos, tenemos que sentirnos contentos, alegres, gozosos, agradecidos, hermanos, por conocer y entender a Dios. Porque yo conozco a Dios, porque yo entiendo a Dios, que podamos decirlo, mis hermanos, y que también conocemos, mis hermanos, sus propósitos en nuestra vida. Conocemos sus propósitos en nuestra vida porque sabemos que Él sigue teniendo pensamientos de bien para nosotros. Él sigue teniendo pensamientos de bien, hermanos, y no pensamientos de mal para nosotros, hermanos. Hermano, cuando tú y yo le conocemos a Él, hermano, tú y yo verdaderamente estamos contentos y confiados y alegres. Pero hay una escritura, aquí una palabra de Dios. Dios habló a través del profeta Jeremías algunas palabras, y me gustaría que en esta hora también podamos leerlas, podamos verlas, meditarlas a través del profeta Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Quiero dar lectura, porque así dice la palabra de nuestro Dios a través del profeta Jeremías. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dice: en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice que debemos de alabarnos, mis hermanos. Dice que debemos de gozarnos. Dice la escritura, hermanos, que debemos de gozarnos y alegrarnos, porque podemos entenderle a Él, porque podemos conocerle a Él, mis hermanos, que Él es el que hace misericordia. Dios ha sido bueno, hermano. Dios ha sido misericordioso. Dios sigue siendo misericordioso, hermano, aún con nosotros hasta el día de hoy. Las misericordias del Señor, mis hermanos, son nuevas cada mañana. Y es momento de gratitud, es momento de agradecerle a Dios, hermano, porque en ocasiones no nos sentimos ni dignos, hermano, de presentarnos delante de Él.
pero por su misericordia, hermano, al ver su misericordia es que tú y yo podemos acercarnos confiadamente a Él. Y podemos decirle a Él, ayúdame. Podemos decirle a Él, perdóname. Podemos decirle a Él, Señor, sin ti nada soy. Sin ti no puedo hacer nada en esta tierra. Es necesario, hermano, que nosotros podamos entender esto. Que nosotros también debemos de sentirnos agradecidos y gozosos de conocerle a Él. Y no solamente de conocerle, de entenderle, de entender los planes, que Él tiene para ti, los planes que Él tiene para su pueblo. Así que la única manera de agradecerle por todo nuestro gran Dios, mis hermanos, es tener un corazón agradecido, agradecidos, hablando espiritualmente, hermano, que nos permite comprender, hermano, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, todo lo que nos da. También, hermano, una de las cosas cuando tú y yo le conocemos a Él, hermano, una de las cosas cuando tú y yo le entendemos a Él, tú y yo también le podemos dar gracias a Él también por todo aquello que no nos ha dado. Por todo aquello, hermano, que quizás seguimos esperando de parte de Él, pero Él no lo ha dado. Y hermano, quiero decirte algo, en ocasiones, hermano, Dios no nos da algo porque sabe, hermano, que no va a ser de bendición para nuestra vida. Dios a veces no nos da algo, hermano, porque no es el tiempo todavía de recibir esa bendición que estamos esperando. Así que, hermano, tenemos que estar siempre agradecidos con nuestro Dios, hermano. Y una de las maneras que también debemos estar agradecidos con Él, hermano, es estar agradecidos por su disciplina. Hermano, porque durante este año 2025, algunos hermanos tuvieron que ser disciplinados por Dios. O algunos hermanos tuvimos que ser disciplinados por Dios. Porque es nuestro Padre que nos ama, hermano. Nuestro Padre que nos ama, nos disciplina. Hermanos, y quizás hablar de disciplina, quizás es algo que a muchos no les agrada. Quizás hablar de la disciplina, hermano, algunos empiezan a hacerse como que no es para ellos el mensaje, como que Dios me quiere disciplinar. Hermano, Dios nos disciplina porque nos ama. Y hermano, nosotros como hijos de Dios no podemos hacer lo que muchas veces nosotros como hijos hicimos. Y nuestros hijos no pueden hacer, hermano, lo que cuando tu padre los disciplina, hermano, ¿qué es lo que hacen muchas veces como hijos? ¿Qué es lo que hacíamos cuando éramos disciplinados por nuestros padres? Éramos disciplinados por nuestros padres y cada vez no queríamos estar cerca de Él, queríamos estar retirados de Él. Cada día que queríamos que le sacábamos la vuelta a nuestro padre, a nuestro papá terrenal, para que no nos disciplinara por algunas de las cosas que hicimos y que estábamos conscientes de que habíamos hecho mal. Y hermanos, nuestro Padre terrenal cuando nos disciplina, gloria a Dios por los que todavía tienen a su Padre, gloria a Dios. Para los que no lo tenemos, hermano, yo pude entender que mi Padre terrenal me disciplinaba porque me amaba. Mi Padre terrenal me disciplinaba, hermano, porque no quería que yo sufriera lo que Él sufrió, porque no quería que yo cayera donde Él cayó. Y es por eso que mi Padre me disciplinaba. Hermanos, hoy en día nuestros hijos tienen que entender esto también. Cuando nosotros como padres les disciplinamos a ellos, es por esto, es para que ellos no caigan, es para que ellos no tropiecen, es para que ellos no sufran. Hermanos, yo pude entender la disciplina que mi padre me puso. Y yo sé que algunos de ustedes también, hermanos, que más o menos son de mi generación. Cuando nuestros padres nos disciplinaban, hermano, si pudimos con el tiempo entender qué es lo que nuestro padre nos quería evitar. Y hoy como padres tenemos que seguir evitándole a nuestros hijos estas cosas, mis hermanos, porque nosotros como padres, con nuestra disciplina, ellos tienen que entender también que les amamos. Nuestro Padre Celestial, hermano, durante este año, algunos de nosotros, o a todos, o a muchos, nos disciplinó.
Y hermano, nos disciplinó porque nos ama. Y dice la Escritura, mis hermanos, en el libro de Job, capítulo 5, versículo 17, dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado es sentirse doblemente feliz. Y es lo que Dios quiere que tú y yo podamos entenderlo, es, hermano, que debemos sentirnos felices, doblemente, no felices, sino doblemente felices, mis hermanos, porque Él nos ha disciplinado una o más de una vez, o las veces que fueron necesarias para que nosotros pudiéramos ser corregidos, mis hermanos. Pero dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Dice: por tanto, hay una coma por ahí, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Hablar de disciplina, hermano, quizás a muchos no nos gusta, o quizás a muchos no les gusta la disciplina, hermano. No les gusta la disciplina en casa, no les gusta la disciplina en el trabajo, no les gusta la disciplina en la iglesia. Qué tremendo es esto, hermano. Cuando somos disciplinados es porque el que nos está disciplinando nos ama. ¿Puede entender esto, hermano, hermana? Cuando estamos siendo disciplinados es porque esa persona nos ama o nos está enseñando cómo hacer las cosas correctas. ¿Me está entendiendo? Espero que sí, hermano. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. No podemos menospreciar, hermano, la corrección de nuestros padres terrenales, mucho menos menospreciar la corrección de nuestro gran Dios, el Todopoderoso. Oh, hermano, cuando nosotros, como hijos de Dios, como hijos del Padre, de un Padre que todavía lo tiene, cuando nosotros reconocemos con sinceridad los errores que hemos cometido, porque, hermano, muchas veces tú y yo somos humanos y muchas veces nos equivocamos, y muchas veces mientras estemos en este mundo quizás nos seguiremos equivocando, tendremos muchos errores, pero, hermanos, pero es necesario que nosotros podamos entender que no podemos caer en rebeldía. No podemos caer en rebeldía contra nuestro Padre terrenal. No podemos caer en rebeldía con nuestro Padre celestial, oh, hermanos. Y por ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12, hermano, me gustaría darle lectura, porque Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7, dice de la siguiente manera, hermanos: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Oh, hermanos, dice la Escritura muy clara: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No la despreciemos, hermano. Es más, que le preguntemos a Dios el por qué. Porque Dios sabe que el por qué, la respuesta Él la tiene, hermano. Pero es para una bendición que Él tiene preparada para con nosotros. Y una prueba de ello podemos verla, mis hermanos, en algunos de nosotros. Podemos ver que tuvimos que ser disciplinados por Dios con vara. Tuvimos que ser disciplinados para poder entender que las cosas que estábamos haciendo, hermano, no eran las correctas. Para entender que andábamos por el camino correcto, incorrecto, hermano. Y que Dios, hermano, tuvo que disciplinarnos para dirigirnos al camino correcto. Y el camino correcto
ha sido Jesús y seguirá siendo Jesús. Él seguirá siendo el camino correcto para ir al Padre. Él seguirá siendo el camino correcto, hermano. Pero hermano, algunos de nosotros tuvimos que Dios tuvo que disciplinarnos. Dios tuvo que disciplinarnos. Y quizás algunos, mis hermanos, como a Pablo el perseguidor de la iglesia, podemos recordar en ese momento en el cual, hermano, Dios lo confronta. Y hermano, a él no le quedó ni para dónde ir. Él tuvo que seguirle a él. Así como a Pablo, mis hermanos, algunos de nosotros, o la mayoría de nosotros, hermanos, fuimos confrontados por Dios. Y tuvimos que decirle al Señor: enséñame el camino por el cual debo de andar. Y el Señor nos enseñó ese camino. Y el Señor nos sigue guiando por ese camino. El Señor nos sigue guiando por ese camino, hermano. Y una prueba de ello es que estamos aquí. Tú y yo seguimos por el camino correcto. Tú y yo seguimos, mis hermanos, por ese camino que nos va a llevar al Padre. Oh, hermano. Yo creo que es un motivo, hermano, de este último domingo, un motivo para agradecerle a Dios, de decirle a Él: Señor, gracias. Gracias por no permitir soltarme de tu mano. Gracias por no permitir soltarme de tu mano. Porque muchas veces, hermanos, Dios no nos suelta de su mano. Nosotros somos los que nos soltamos de su mano porque queremos ir allá, porque queremos, mis hermanos, hacer caso a las tentaciones que el mundo nos está ofreciendo. Y en ocasiones, mis hermanos, nos soltamos de la mano de Dios y, hermanos, volvemos al mundo. Es un domingo para agradecerle a Dios que no nos haya permitido soltarnos de su mano. Como nuestro Padre terrenal, hermano, cuando éramos niños, que nos llevaba de la mano y que mis hermanos, íbamos a pasar por una calle, hermanos, y que venían los carros y que papá o mamá nos traía de la mano y no nos quería soltar. Y aunque nosotros nos queríamos soltar para correr, mis hermanos, papá y mamá no nos soltaban porque sabía del peligro que corríamos si él o ella nos soltaba. Él sabía las consecuencias que íbamos a enfrentar, hermano. Y es por eso, hermano, que es motivo de agradecerle a Dios que no haya permitido que nosotros nos hayamos soltado de su mano. Quizás algunos de nosotros en alguna o más de una ocasión nos soltamos de la mano de papá y corrimos y nos caímos. Y corrimos, mis hermanos, y nos pasó algo y papá y mamá nos dijeron: hermano, te dije que no te soltaras. Te dije que no. Así es nuestro Padre Celestial, hermano. Así que es motivo de agradecerle a Dios. Agradecele a Dios que hoy puedes estar en la casa de Dios. Agradecele a Dios que en este domingo del año puedes estar aquí en la casa de Dios. Pero también pídele vida. También pídele salud para que el próximo año, también en el primer domingo del 2026, puedas estar en su casa. Amén. Para que tú y yo podamos también en el 2026, en el primer domingo, estar en la casa de nuestro gran Dios. Oh, hermanos, cuando tú y yo reconocemos que gracias a Dios no hemos, mis hermanos, no hemos vuelto al mundo. Gracias a Dios por no soltarnos, mis hermanos. Podemos decir como el salmista en el Salmo 119. Salmo 119, oh hermano, quiero leérselo. Salmo 119, 67, versículo 67. Decía: antes que fuera yo humillado, dice, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Que podamos hoy domingo reconocer, así como el salmista, mis hermanos. Porque, mis hermanos, cuando nosotros nos soltamos de la mano de Dios, cuando nosotros queremos, mis hermanos, querer caminar solos sin Dios, cuando nosotros queremos correr solos sin Dios, mis hermanos, en el mundo somos humillados. En el mundo, hermano,
somos apaleados. Y es por eso, mis hermanos, que cuando tú y yo venimos al conocimiento de la verdad que es Cristo, así como Pablo, así como el salmista, podemos decir: más ahora guardo tu palabra, más ahora guardo tu palabra. Sigamos guardando su palabra, oh hermanos. Sigamos anhelando estar en la casa de Dios. Sigamos, mis hermanos, anhelando querer conocerle a Él aún más. Oh hermanos, tenemos que ser agradecidos, mis hermanos, por los procesos que el Señor, mis hermanos, ha permitido que enfrentemos en el 2025. Hemos enfrentado procesos, mis hermanos. Hemos pasado situaciones, hermano, quizás algunos iguales o parecidas o diferentes, pero hemos pasado procesos durante este año, oh hermano. Pero tenemos que ser agradecidos porque Dios nos ha permitido enfrentarlos con su ayuda y salir victoriosos de ellos. Así que, hermanos, por eso que en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de nuestro Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, en cada uno de los procesos que tú y yo hemos pasado en este año, verdaderamente Dios nos ha ido perfeccionando. Dios nos ha ido perfeccionando. Dios nos ha ido moldeando. Dios nos ha ido, hermano, afirmando en su camino, hermano. Dios nos ha también, hermano, como dice en Primera de Pedro, Dios también nos ha fortalecido y Dios también nos ha establecido. Algunos, mis hermanos de esta congregación, Dios nos ha establecido en este lugar desde el inicio, hermano, desde el inicio de esta congregación Visión Oriente hasta el día de hoy. Dios nos ha afirmado, y eso es lo que Dios anhela también, hermanos. Dios quiere que también nos afirmemos, que también nos establezcamos en este lugar donde Él nos ha puesto, hermano. Hemos pasado procesos, pero tenemos que entender que esos procesos han servido para nuestro crecimiento y para nuestra formación. Y usted lo ha visto en algunos hermanos algunos hermanos de la congregación que llegaron y que tienen un poco de tiempo con nosotros, como algunos de ellos, oh hermano, como Dios los ha formado, los está formando, como Dios les ha dado crecimiento, hermano, crecimiento espiritual. También podemos ver en cada uno de ellos, oh hermanos, como el Señor también los ha ido perfeccionando, y ellos también lo han testificado. Algunos de ellos también lo han testificado, oh hermano, de las cosas, mis hermanos, que Dios sigue haciendo en su vida, de las cosas que Dios les quitó de su vida, de las cosas en las cuales Dios sigue trabajando en sus vidas, mis hermanos, pero ellos siguen anhelando, hermano, conocerle aún más. Y hermano, ellos quieren que el Señor les afirme, les fortalezca y les establezca, ya que, mis hermanos, cada uno de los procesos que vivimos en este año han sido de crecimiento y también de una formación para cada uno de nosotros. Así que no olviden los procesos, mis hermanos. Estamos siendo preparados, no castigados. Estamos siendo preparados, no castigados, mis hermanos. Aunque usted no lo pueda comprender, hay ocasiones en que consciente, inconscientemente, unos dicen o lo piensan: yo no sé por qué Dios me castiga. Yo no
sé si usted una o más de una vez lo ha dicho. Yo no sé por qué Dios nos castiga con esto o con aquello. Y en ocasiones, mis hermanos, no es que Dios te esté castigando, mis hermanos, sino es que Dios te está preparando para grandes cosas, preparando para que tú puedas ayudar a otros, mis hermanos. Quizás no lo podemos entender, hermano, pero cuando no entendamos algo, hermano, podemos decirle al Señor: Señor, ayúdame a entender el plan, el propósito que tú tienes para mí. Muchas veces no podemos entenderlo, hermano, pero podemos decirle al Señor que Él nos haga entender ese plan y ese propósito. Tenemos que permitir, hermano, que Dios cumpla su propósito en nosotros. Tenemos que confiar en Él, hermano. Las situaciones que enfrentemos cada día, en lo personal, en lo familiar, o en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en ocasiones no las podremos entender, hermano, pero si tú y yo nos dejamos guiar por nuestro gran Dios en esos procesos, tú y yo, hermano, vamos a ser, mis hermanos, si tú y yo recordamos a José, hermano, este hombre escogido y llamado por Dios, este hombre que, mis hermanos, sus hermanos lo echaron en un pozo, sus hermanos lo vendieron, mis hermanos, y José no podía entender el por qué sus propios hermanos, el por qué su propia familia se quería deshacer de él. Él no podía entenderlo, hermano, pero al final él pudo ver que en ese proceso que él pasó, hermano, Dios lo hizo rey. Y con el tiempo, hermanos, como sus hermanos, como su padre vino a él. Quizás él no podía entender, hermano, lo que estaba sucediendo, pero, hermano, en esos procesos Dios lo estaba preparando para grandes cosas. En cada uno de los procesos que pasemos, hermano, pensemos en esto: estamos en este proceso porque Dios me está preparando para grandes cosas. Dios me está fortaleciendo, Dios me está perfeccionando, Dios me está afirmando. Y, hermanos, así como José, dejémonos guiar por nuestro gran Dios. Debemos ser agradecidos, mis hermanos, también, porque en este año quizás algunos de nosotros, algunos o muchos o todos, pasamos por el desierto. Pasamos por el desierto en este 2025. Pero aún y si nos sentimos que pasamos por el desierto, o si aún hoy en este día, en este último domingo del año, te sientes que sigues en el desierto, déjame decirte algo hoy. Déjame decirte algo, y no estás solo, no estás sola en ese desierto. Dios sigue estando contigo. Y, hermano, la palabra de nuestro Dios nos habla y nos recuerda un poquito de el pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Porque verdaderamente, hermano, Dios los había sacado de la esclavitud al pueblo. Dios lo quería llevar a un lugar, mis hermanos, a un lugar que Él había preparado para todo el pueblo de Israel. Y, hermano, estando en el desierto, ellos no entendían el porqué. Ellos estaban sufriendo en la intemperie, ellos estaban sufriendo en ocasiones de hambre, oh hermano. Pero dice la escritura en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que, hermanos, en este 2025 Dios nos trajo por el desierto, así como al pueblo de Israel. Dios nos trajo por el desierto, hermano, para algo. Porque, hermano, cuando Dios hace algo, Dios lo hace para algo. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel, mis hermanos, Dios lo llevó al desierto para algo. En la última parte de este versículo 2 del capítulo 8 dice la escritura, hermano, para saber que les pasó por el desierto, para saber lo que había en tu corazón. Dios nos pasó por el desierto en este 2025 para saber lo que había en nuestro corazón. Tenemos que darle gracias a Dios, hermano. Tenemos que darle gracias a Dios, porque el haber pasado por el desierto, hemos sido fortalecidos en este 2025.
hemos sido pasados por el desierto, hemos sido fortalecidos por nuestro gran Dios. Y una prueba de ello es que estás aquí, hermano, hermana, créetelo, cree en la Escritura, cree en la palabra de Dios, cree lo que Dios te dice hoy, que Dios te trajo en el 2025 en el desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón, oh hermano, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Y hoy el Señor hoy puede decirnos: he visto que has guardado tu corazón, he visto que has guardado mis mandamientos. Hermanos, cuando pasamos por el desierto es porque Dios quiere que tú y yo aprendamos a depender totalmente de Él. Que aprendamos a depender, hermano, totalmente de Él. Si en este 2025 estuviste batallando para depender totalmente de Él, hermano, que a partir de hoy, de este momento, tú empieces a depender totalmente de Él. Porque, hermano, cuando pasamos por el desierto, Dios rompe la autosuficiencia nuestra. Porque en ocasiones, hermano, nos sentimos tan sabios que creemos que no necesitamos ser enseñados por nada ni por nadie. En ocasiones nos sentimos tan fuertes que no necesitamos que nadie nos ayude. En ocasiones nos sentimos que lo tenemos todo, de que tengo mi casa, de que tengo dinero en el banco, de que no necesito de nadie. Oh, hermano, Dios nos hace pasar por el desierto, hermano, para romper ese orgullo, para romper el creernos que no necesitamos de nadie. Y tremendo, hermano, algunos pensando y diciendo que aún no necesitan de Dios porque lo tienen todo: casa, dinero, propiedades. Tengamos mucho cuidado de ello, hermano, porque, hermano, cuando estamos en el desierto, ahí somos moldeados. Y qué hermoso saber que no estamos solos, sino que Dios está con cada uno de nosotros. En el desierto, hermano, en esos momentos difíciles que pasamos, el Señor nos permite escuchar claramente su voz. El Señor nos hace escuchar claramente su voz, hermano. Y una prueba de ello soy yo, hermano. Yo tuve que pasar por el desierto. Y ahí en el desierto fue cuando escuché la voz de Dios. Ahí en el desierto fue cuando yo tuve que tomar la decisión, hermano, de entregar mi vida a Él. De decirle: Señor, ya no quiero vivir como estoy viviendo, ya no quiero ser el mismo. Y, hermano, ahí pude escuchar la voz de nuestro Dios diciéndome: levántate. Y Dios me levantó, hermano, y Dios me levantó. Y una prueba de ello, hermano, es que estoy aquí. Y cuando me levantó, hermano, quiero decirle algo. El Señor no me dijo: pero vas a servirme, pero tú vas a ser pastor, pero no, hermano, simplemente el Señor me levantó. El Señor me preparó. Porque cuando el Señor nos llama, hermano, el Señor nos prepara. El Señor me preparó. Y en el momento en el cual, hermano, Dios dijo lo que iba a hacer de mí y de mi vida, hermano, cuando Él me lo dijo, pasaron algunos meses, algunos años, pero yo en el momento en que ya no tuve más que decirle al Señor: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, envíame a mí donde me quieres enviar. Pero hasta que estuve preparado, hasta que Dios me preparó, hermano. Yo sé que Dios también ha hecho algo contigo, hermano, hermana. Yo sé que el Señor ha hecho algo contigo también, mi hermano, hermana. Yo sé que también, al igual que yo, has pasado por el desierto. Has pasado por el desierto. Pero, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros podamos siempre ser agradecidos con Dios. Y el pasaje que leímos en Efesios capítulo 5
hermano, de gozo y de alegría de poder terminar, mis hermanos, de poder estar este último domingo en la casa de nuestro Dios. Decía Efesios 5, 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, hablando entre nosotros con himnos, hablando con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dice, en vuestros corazones. ¿Cómo no agradecerle a nuestro Dios tanto favor, hermano? ¿Cómo no agradecerle a Él tanta bendición en el 2025? Y es por eso que el versículo 20 de Efesios 5 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hermano, dando siempre. No dice dando gracias cuando queramos, o cuando todo va bien, o cuando nada nos falta. Oh, hermano. Así que, hermanos, sintámonos agradecidos de ser, hermanos, disciplinados por Dios. Sintámonos agradecidos por los procesos que pasamos en este 2025. Seamos agradecidos, mis hermanos, por los desiertos que también enfrentamos en este año 2025. Oh, hermano, todo formó a nuestro Dios con un propósito, hermano. Todo fue creado por Dios con un propósito. Eres valioso para Dios, eres valiosa para Dios, eres importante para Dios. Dios sigue llamando, hermano. Dios sigue llamándote. Dios sigue tocando la puerta de tu corazón. Dios quiere seguirte afirmando en su camino. Dios quiere seguirte dando de su conocimiento. Y no olvides que cuando pasas por el desierto es porque Dios quiere saber qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón hoy, hermano? ¿Hay agradecimiento por el 2025? Hermano, enfrentamos muchas situaciones en el 2025, pero el día de hoy Dios puede ver nuestro corazón agradecido por esas luchas, por esas pruebas, por esas necesidades, por esas enfermedades, por esas cosas que pasamos. Así que si usted está agradecido hoy, hermano, le voy a pedir que se ponga de pie. Si usted está agradecido con Dios, póngase de pie en esta hora y dígale al Señor, te doy gracias. Yo te doy gracias por todo lo que me has dado, pero también te doy gracias por lo que no me has dado. Dígale al Señor también esto, hermano, en su oración. Te doy gracias por lo que me has dado, pero también te doy gracias por lo que no me has dado. Cierre sus ojos un momento y ahí en su lugar, con sus propias palabras, dele gracias a Dios. Sea agradecido. Esto es entre usted y Dios. Esto es entre usted y Dios. Si usted no sabía por qué pasó por el desierto en el 2025, Dios ya le habló. Dios ya nos habló y nos dijo para saber si estábamos guardando sus mandamientos y para saber qué había en nuestro corazón. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, Señor. Entregaste todo ahí. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias, hermanos. Es el tiempo de darle gracias por su vida, por su matrimonio, por su familia, por su trabajo, por su negocio, porque hoy puede estar aquí en la casa de Dios, porque hoy puede estar en la casa de Dios. Y este es el último domingo, hermanos. Si usted quiere pasar al altar, pásele y dígale al